Hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. Un sueño que no volverá. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe.
Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A 28. Les damos una muy cordial bienvenida a esta transmisión. Queremos, como todo lo que hacemos, poner esta reunión y esta entrevista en las manos del Señor. Pastor Luis Eduardo, presente esta reunión ante el Señor. Queridos hermanos, vamos a orar. A darle gracias al Señor por todas sus bondades y por su palabra. Así es que les invito a que con devoción iniciemos nuestra reunión allá los que están en casa viéndonos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío, por la palabra tuya, Sí, Señor, Señor. que nos Gracias. edifica, nos enseña, nos conmueve, Dios mío, y nos reta. Gracias por ella, Señor, porque esta palabra es viva y eficaz, Dios mío, y más cortante que una espada de dos filos. Gracias porque la has preservado a través de milenios y ha llegado hasta nosotros por la obra de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que es la Amén. palabra Gracias. encarnada. Te rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes y nos guíes con tu Santo Espíritu a nosotros en este panel que tenemos esta noche, Señor, y a todos en casa, para que aprendamos más e internalicemos la maravillosa palabra tuya. En Sí, el nombre Señor. santo de Jesucristo, gracias por nuestro pastor Elías, bendícele, Señor, nuestro pastor Mario. Gracias por estos jóvenes que nos están colaborando con audiovisuales en esta transmisión. Te bendecimos. Muchas y el honor y gracias. la gloria es para ti. Amén. Muy bien, en esta noche también los invitamos a que se unan con nuestro grupo de alabanza para que entonemos estas dos bellas canciones que ahora saldrán en esta transmisión. Adoremos al Señor. Amén. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción, vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Yo te entrego mis faltas,
A todos aquellos que acaban de conectarse, les damos una muy cordial bienvenida. Este es su programa Junto a la Mesa de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo en el barrio Ciudad Verde. Como todos los jueves, siempre tenemos algún invitado especial. Y todos ustedes saben que este es el mes de la Reforma Protestante. Todos los meses de octubre de cada año celebramos el Día de la Biblia, pero celebramos también la Reforma Protestante de Martín Lutero, la cual se celebra el 31 de octubre, porque fue en el año 1517 cuando él colocó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Es por eso que esta noche he invitado al pastor y director de nuestro seminario bíblico, el pastor Mario Villamarín. Yo quiero que salude a toda la audiencia que en este momento está pendiente de este momento tan especial. Pastor Elías, muy buenas noches. Pastor Luis Eduardo, buenas noches. Siempre es un gusto compartir un espacio como estos, en el cual crecemos en la fe y crecemos en el servicio a Dios. Para toda la iglesia que nos está viendo allá desde su casa, los parejas, jóvenes, niños, adultos, todos reciban un saludo cordial, un abrazo cordial. Sabemos que nos hace falta vernos personalmente, pero por ahora nos toca a través de estos medios. Así que reciban todos un saludo cordial y un abrazo para cada uno de ustedes. Será un gusto compartir este espacio de la Reforma de la Iglesia Protestante. Muy bien. También está con nosotros el pastor Luis Eduardo Palacios. Él es el pastor de feligresía. Le he invitado esta noche para que entre los dos hagamos este diálogo, estas preguntas, a quien ha sido también nuestro profesor, el pastor Mario Villamarín. Queremos decirles a los hermanos que normalmente pues ustedes envían sus peticiones de oración, pero esta noche nos vamos a limitar que si usted tiene alguna pregunta la puedan hacer. Esta noche están con nosotros dos chicos de la Universidad San Buenaventura que están haciendo su práctica de ingeniería, Juan y Steven, quien en esta noche nos están colaborando, ya que el ingeniero John se encuentra en otra ciudad y el pastor Iván juntamente con su esposa se encuentran en la ciudad de Cartagena. Les saludamos desde aquí. Así que vamos directamente al tema. Pastor Mario, usted recordará que el texto que revolucionó el corazón de Martín Lutero y que dio inicio a este movimiento tan poderoso que ni él siquiera pensó que iba realmente a llegar a todo el mundo, y no solamente iba a tener un impacto religioso, espiritual, sino también social, y en la cultura. Ya se celebran más de 500 años de la Reforma Protestante, y el texto que revolucionó su corazón es el que leo a continuación. Romanos capítulo 1 versículo 16-17 en la Biblia de estudio, o en la versión Dios habla hoy. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los que quieren alcanzar la salvación. A los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por la fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Y básicamente todos los postulados se resumen en las 5 afirmaciones
o lo que algunos han llamado las 5 solas de Martín Lutero. Y comenzaremos, Pastor Mario, sola fe, luego sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Él la gloria. La primera pregunta, para que usted nos exponga más ampliamente, es cuando aquí dice el justo por la fe vivirá, y Martín Lutero en su postulado dice sola fe. ¿A qué fe se está refiriendo? Porque hay una definición en Hebreos 11:1 donde dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también hoy muchas personas hablan de fe y la confunden con positivismo. Otros de alguna manera también piensan en una fe mágica, como en aquellos cuentos árabes donde se decía, ábrete sésamo, y por arte de magia pues se abría la puerta, o sencillamente aparecía el Dios y le concedía el genio, exactamente, y le concedía el deseo al que se lo pedía. O de pronto como esa propaganda que aparece y dice, lotería de Cundinamarca, póngale fe. Entonces, pastor, ¿a qué fe se refería Martín Lutero? Bueno, la fe a la que se refería Martín Lutero es una fe bien concreta y bien específica, que no tiene que ver con ninguna de las fes a las que el pastor ha hecho mención. Cuando Martín Lutero se encuentra con el texto de Romanos 1:17 que el pastor Elías acabó de leer, Martín Lutero descubrió una cosa, es que Martín Lutero llega a ese texto por una serie de preocupaciones personales que él tenía. Martín Lutero tenía una conciencia que lo acusaba permanentemente y que no lo dejaba estar en paz porque no estaba seguro de su salvación. Martín Lutero, como muchos saben, él viene de una tradición católica. Él era un monje agustino. Y como monje agustino, él practicaba la confesión. Pero él descubrió una cosa, que vez tras vez que se confesaba, siempre encontraba nuevos pecados y que eso no le daba tranquilidad a su conciencia ni a su alma. De modo que Martín Lutero, como era profesor de Sagrada Escritura, entonces él, además de este texto que el pastor hace mención, él ya había enseñado los salmos y se había encontrado con algunos salmos que denominamos salmos mesiánicos, pero él también ya había enseñado Gálatas, y Gálatas es una epístola hermana de Romanos en su temática. Entonces, todo eso lo había encaminado a comprender que no había nada que él pudiera hacer para tener la seguridad de su alma. Y eso desesperaba a Martín Lutero. Pero cuando se encuentra con el pasaje bíblico de Romanos 1:17, en el que dice, mas el justo por la fe vivirá, a Martín Lutero como que se le enciende una chispa. Y como yo decía alguna vez, él sale por la universidad donde está, porque él enseñaba en la Universidad de Wittenberg, él sale corriendo y despabilado, gritando por toda la universidad, ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he hallado! ¿Qué significa Eureka? Sí, exactamente, una frase de un filósofo antiguo. Y todo el mundo decía, ¿pero qué encontró Martín Lutero? ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? Y Martín Lutero ahora reflejaba una paz en su rostro, una serenidad en su vida, y lo que él contestó es, encontré que me da seguridad. Lo que me da seguridad y salvación segura es poner mi fe en Jesucristo.
Eso es lo que me da seguridad. Eso es lo que asegura mi alma, mi vida eterna, mi vida aquí en la tierra, pero también mi eternidad. Y entonces Martín Lutero encontró que esa fe a la que el pastor hace mención es depositar toda la confianza, toda la seguridad en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Encontró Martín Lutero que ni las obras, que ni las confesiones, que ni las peregrinaciones podían salvarle y darle seguridad, pero que había una cosa a la luz de las Sagradas Escrituras que sí daban seguridad, y era depositar la fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, como decimos teológicamente, confiar en los méritos de Cristo, confiar en que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, absolutamente suficiente para darnos salvación y para darnos seguridad de nuestra salvación aquí en la tierra, pero también a la eternidad. Entonces, concretamente, ¿a qué fe se refería Martín Lutero? A la fe que el ser humano puede poner en Jesucristo para la salvación de su alma, para el perdón de sus pecados y para la salvación de su vida. Pastor, pero hay muchas personas sinceras que dicen, bueno, pero es que Dios está como tan lejos. Entonces yo voy a buscar a uno de sus amigos en el cielo, lo que llamamos mediadores o intercesores, y yo le pido a ese intercesor que me ayude, porque él tiene vara con Dios. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo me agarro de San Pablo, o me agarro de San Pedro, o me agarro de San Isidro para que llueva, o me agarro de San Judas. de San Judas Tadeo. Entonces, ellos fueron personas santas. Pero si usted dice que para alcanzar la salvación y la vida eterna basta la fe en la obra de Jesucristo, ¿qué pasa con esa gente sincera que quiere buscar como un atrecho para decir, antes de ir a Dios voy a aquel para que vaya a Cristo y luego Cristo hable con el Padre? ¿Tenía que ver eso que dice Lutero con lo que yo le estoy preguntando? Sí, pastor, porque digamos que la Iglesia a lo largo de la Edad Media había elaborado una serie de pasos a través de los cuales el hombre podría llegar a Dios. Y esos pasos eran peregrinaciones, esos pasos eran obras, o esos pasos eran comprar indulgencias y muchos más, o acudir a lo que en la Iglesia Católica se conoce como santos. Digamos que había muchas formas. Y digamos que no podemos dar por descontado que la fe con la que las personas llegan es una fe sincera. Y eso hay que valorarlo. Que aunque sea un camino equivocado, la fe con la que las personas llegan es una fe sincera y es una fe auténtica. Pero, ¿en qué radica las circunstancias? En que la palabra del Señor nos muestra que solamente hay un camino para llegar a la presencia de Dios. El apóstol Pedro mismo, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, dice que hay solamente una forma de llegar a la eternidad, y eso sí me gustaría leérselo. Me gustaría leérselo concretamente, pastor, porque es la palabra de Dios lo que dice. Dice, este Jesús es piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice Pedro, el mismo apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A mí me parece que lo que Pedro está diciendo ahí es contundente y categórico, que solamente hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo
en que el hombre puede confiar para ser salvo. Y ese nombre es Jesucristo, y precisamente por eso es que Pablo decía, hay que poner la mirada, la fe y la confianza en Jesucristo. Muy bien, y como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y entre los Dios hombres. y los hombres, Jesucristo, hombre. Pastor Luis, usted que también es maestro del seminario, un buen historiador, vamos con el segundo postulado de Martín Lutero. Bueno, honor que me hace, pastor. Muchas No, con mucho gusto. Muchas gracias. Hay una expresión que usamos comúnmente y muy coloquial que dice, esa persona es graciosa. Entendemos claramente que esa persona es graciosa porque tiene mucha gracia. Pero el segundo postulado que mencionó el pastor Elías es sola gracia. Sola gracia. Pero en el ámbito cristiano, de las personas nuevas, en el discipulado, muchas personas que conocen del Señor entendieron que se es salvo por gracia. Pero la verdad no se tiene un concepto claro de qué significa esa gracia. Así es que, pastor, a mí me gustaría que aclaráramos para el beneficio de toda nuestra comunidad, de todos los que nos están viendo, ¿qué es gracia? ¿Para qué es gracia? ¿A qué se refiere esto de gracia, ese postulado de Martín Lutero? Muy bien. Entonces, quisiera aclarar una cosita antes, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de los postulados de la Reforma o de Martín Lutero, sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura o soli Deo Gloria, quiero decir una cosa. No es que ellos propiamente lo hayan dicho y lo hayan propuesto. Eso es más bien una elaboración posterior de los teólogos que siguieron a la Reforma. Pero eso no quita que Lutero o que Calvino o los otros reformadores, porque hay muchos otros reformadores, eso no quita que ellos hayan hecho énfasis en esas doctrinas y en esas declaraciones como sola gracia. Ahora, esa sola gracia, podemos leer un texto bíblico que es muy importante. Pablo, escribiendo a los Efesios, en su capítulo 2 y en el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y agrega Pablo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, primero quiero que tengan en cuenta que el texto que acabo de leer une las dos solas que ya hemos hablado. La sola fe, que ya la hablamos, y la sola gracia que ahora. Pero sí notan lo que dijo Pablo ahí, y esto no de vosotros. Con eso, el apóstol está diciendo que la gracia tiene que ver con algo que Dios hizo exclusivamente Él y que nadie más podía haberlo hecho, pero que a la vez ese beneficio que Él logró en la cruz del Calvario a través de su costosa muerte, nos lo otorga y nos lo da a nosotros como un regalo, nos lo ofrece a nosotros para que nosotros lo valoremos y lo atesoremos en el corazón. Pero cuando Pablo dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, gracia tiene que ver con aquello que Dios hizo, pero que permite que nosotros disfrutemos, pero no porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nosotros tengamos méritos, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros tengamos las virtudes que nos van a llevar por sí solitos a la eternidad, sino que esa gracia tiene que ver que lo que Cristo hizo es lo que a nosotros nos acredita, es lo que a nosotros nos justifica y es lo que a nosotros nos da como la visa para entrar a la eternidad, pero por lo que Cristo hizo. Porque humanamente nosotros no podemos hacer nada para relacionarnos, para volver a tener comunión con Dios. Entonces, esa gracia es lo que Dios nos da y nos ofrece gratuitamente, que como Pablo lo dice, está esperando que todos abracemos esa gracia, que todos nuestros oyentes allá en casa abracen esa gracia y valoren la gracia de Jesucristo,
que es ese regalo que nos dio, el mayor regalo que Él nos dio fue Jesucristo en la cruz del Calvario, y que nosotros lo valoremos, que nosotros lo vivamos como algo personal. Entonces nosotros no podemos hacer ahí nada. Es el regalo de Dios, es la gracia de Dios. Pero gracia viene de un término griego que es charis o charis. Sí. Y eso significa también alegría. Y es que no podemos olvidar que la obra que Jesucristo hizo, que el evangelio para el ser humano es alegría, para que se genere allá una fuente de alegría en el corazón, en el alma del ser humano. Entonces son como esas dos explicaciones. Pastor, o sea, entiendo que fue algo gratis, Sí, señor. regalo de Dios, y que además de eso me produce paz, alegría, algo parecido a lo que la palabra griega Irene, ¿no? Irene, exactamente. Irene, sí, O más o shalom menos, o en shalom, hebreo. sí, en hebreo. Pero yo quiero completar la inquietud que tengo con la respuesta suya. Entonces, si Cristo, Dios a través de Cristo me regaló esa salvación, si ya es mía, ¿alguien me la puede quitar? Eso no se la puede quitar nadie, pero nosotros somos responsables de cuidarla y de cultivarla. ¿Sí? Porque eso no se lo quita nadie. Porque es lo que, claro, es lo que Dios hizo. Es lo que el Señor hizo, y como ahí tenemos que recordar un pasaje de Pablo en el capítulo 5 del libro de Romanos, cuando está haciendo un paralelo entre la obra de Cristo y la obra de Adán. Y cuando Pablo dice, pero el pecado entró por un solo hombre, pero después dice, pero mucho más la gracia, pero mucho más la justificación por medio de Jesucristo. Y cuando uno lee ese pasaje, Pablo siempre está diciendo, pero mucho más es lo que hizo Cristo, pero mucho más es lo que hizo Cristo. Entonces, en ese sentido, lo que quiere decir es que ya Cristo nos lo dio, y la obra de Cristo es suficiente y nos la asegura. Y quien conscientemente acepta la gracia de Dios, quien conscientemente vive la gracia de Dios, la valora, la ama y vive para Dios, esa gracia no se la va a quitar nadie, y esa salvación no se la va a quitar nadie. Pero tenemos que aclarar una cosa: eso no significa que esa gracia nos permite vivir como nosotros queremos, de Muy ninguna importante manera. eso. Esa gracia es una invitación para que nosotros vivamos a la altura de la gracia y a la altura de quien nos ofrece esa gracia. Es Un decir, regalo que hay que cuidar. un regalo que hay que cuidar y que tenemos que vivir como Cristo vivió. Porque algunas veces se dice, por ahí hay una frase que dice, salvo siempre o la gracia siempre, entonces eso no se pierde y entonces vivamos como querramos. Tampoco es así, porque Pablo dice, ¿o ignoráis que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, y como Él fue muerto y sepultado, vosotros también habéis sido muertos en Cristo y habéis resucitado con Él? ¿Para qué? Para novedad de vida. Es decir, esa gracia naturalmente hace que el creyente viva en una nueva vida. Y una muestra de que el creyente ha abrazado y experimenta esa gracia de Dios es que comienza naturalmente a vivir una nueva vida. Es decir, como dice el mismo Efesios, el que robaba, No robe más. no robe más. El que adulteraba, no adultere más. El que era chismoso, deja de ser. Porque es que el resultado de la gracia es un cambio y una renovación de vida. ¿Y qué significa para el creyente? Que debe cuidar y que debe esforzarse por vivir en esa gracia. Y vivir en esa gracia es vivir en los frutos del Espíritu Santo. Gratis. Gracias, pastor. Pastor, antes de que me explique, sola escritura, que como usted dijo es el resumen básicamente posterior a las 95 tesis de Martín Lutero. Bonhoeffer, que fue uno de los mártires en la Segunda Guerra Mundial mediante Hitler allí en Alemania, él
escribe sobre la gracia cara y la gracia barata. Algunas personas, yo los escucho decir inocentemente que la salvación es gratis, pero aclárenos, ¿es igual gracia y gratis? Porque lo que yo entiendo es que la salvación no es gratis, es por gracia. Si fuera gratis, ahí sí, como dice Pedro, porque por precio fuisteis comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Agrega, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que es por gracia, no es gratis, porque a Cristo le costó su vida. Aclárenos eso. Sí, pastor, en la última frase usted acaba de decir algo importante, porque a Cristo le costó su vida. O sea, es lo más caro que se ha pagado en la historia de la humanidad. Es lo más caro. Solamente que quien lo pagó fue el Hijo de Dios y le costó la vida a Jesucristo. Es gracia cara. Eso es una gracia carísima, porque el Padre tuvo que entregar a un hijo. Y yo les pregunto a ustedes que nos están viendo allá en sus casas, ¿qué padre o qué madre que tiene que entregar a su hijo y saber que va a la muerte, lo va a hacer tan fácil? No, eso no se hace, pero hay que tener en cuenta que Dios entregó a su Hijo Jesucristo y que lo entregó con profunda pasión de dolor en su alma y en su corazón, porque es su mismo Hijo muriendo en la cruz del Calvario. Eso no es barato, eso no es gratis. A Dios le costó muy caro el precio de la vida de su propio Hijo. Y entonces eso significa que para nosotros, aunque Él nos la da de gracia, Él lo hizo por nosotros, Él lo que espera de nosotros, no que nos obliga, sino que Él espera que nosotros voluntariamente retornemos eso que Él hizo por nosotros, viviendo una vida agradecida con Dios, y una vida agradecida con Dios es viviendo como a Dios le agrada. Gracias, yo creo que ha quedado muy claro, pastor. Entonces, díganos ahora, ¿qué significa sola escritura? Bien, pastor. Recordemos que a Martín Lutero, digamos que cuando él clava las 95 tesis, el 31 de octubre del 1517 en Wittenberg, como su merced ya nos recordaba, digamos que a partir de ese momento se comienza a generar un malestar en la iglesia, inclusive en la iglesia católica, ¿no? En ese momento lo imperante era la iglesia católica. Entonces se generó un malestar y al Papa le dijeron lo que estaba pasando. En esa época el Papa era León X y al Papa le dijeron que estaba pasando eso, que Martín Lutero había escrito eso, esos 95 tesis, y que eso había generado un revuelo, no solamente en Alemania, sino que como ya existía la imprenta hacía como 70 años, entonces eso lo habían multiplicado por miles y había salido de Alemania y se había regado por toda Europa. Entonces eso generó un gran impacto en Europa, en toda la iglesia en Europa. Y al Papa le dijeron, está pasando esto. Y el Papa dijo, eso, dejen a ese monjecito, que ese es un monje borracho y ya le va a pasar su borrachera. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Martín Lutero? Escribiendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque Martín Lutero escribió las 95 tesis, pero no solamente se quedó en 95 tesis, sino que él, unos meses después, escribe otro documento que se llama Las Disputaciones de Heidelberg, que son inclusive más teológicas y más cristológicas. Y eso genera todavía más revuelo en la iglesia. Pero ¿qué era lo que Martín Lutero estaba haciendo? Martín Lutero lo que estaba haciendo era haciendo un análisis de la iglesia
a la luz de las Sagradas Escrituras. Y Martín Lutero estaba descubriendo que había cosas que no funcionaban de acuerdo a las Escrituras. Martín Lutero lo que se estaba dando cuenta es que la iglesia de 1500 era una iglesia que estaba lejos, pero muy lejos del ideal del Nuevo Testamento y del ideal de la palabra de Dios, del ideal de la iglesia apostólica y de lo que Cristo había enseñado. Entonces, lo que hace Martín Lutero es revisar a la luz de las Escrituras. Pero en el 1520, Martín Lutero, después de algunos debates que tiene, escribe 3 documentos importantes. Esos 3 documentos importantes es uno que se llama Sobre la libertad cristiana, otro a la nobleza de los dirigentes en Alemania, otro sobre la cautividad babilónica. Y él escribe 3 documentos que son muy importantes y genera más revuelo dentro de la iglesia, porque en esos documentos estaba cuestionando todo lo que es la vida sacramental, todos los sacramentos de la iglesia, estaba cuestionando la autoridad del Papa, estaba cuestionando la autoridad de la iglesia, del magisterio y muchas otras cosas. Las indulgencias fue lo primero que cuestionó. Pues entonces hizo que finalmente, bueno, después le vuelven a decir al Papa, su santidad, el monje no le ha pasado la borrachera, sigue generando problemas. Y entonces díjenlo, ese es un cerdo salvaje que está destruyendo la viña del Señor. Así, esas son las expresiones que usaba el Papa. De modo que la iglesia ya comenzó a sentir el impacto, porque lo que escribía Martín Lutero era muy sólido, pero aquí es lo importante, sólido a la luz de las Sagradas Escrituras. Lo que Martín Lutero estaba haciendo era tomando la Escritura y dándole el lugar que le había dado la iglesia primitiva, los apóstoles y la iglesia de los primeros 300 años. Entonces eso cuestionó al Papa, cuestionó a la iglesia, cuestionó la jerarquía de la iglesia, cuestionó los concilios, los famosos 7 concilios ecuménicos, cuestionó muchas cosas. Finalmente, la iglesia ya se comienza a ver amenazada porque hay mucha gente que comienza a salir de la iglesia católica y comienzan a seguir a Lutero. Para ese entonces habían elegido, estaba recién elegido ¿cómo se llama? Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano. Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano. Y él era católico, recatólico, y además él estaba unido con la iglesia católica. De modo que se unió la iglesia y el imperio. Y citaron a Martín Lutero en el año 1521. Lo citaron a una dieta, en esa época llamaba la dieta, pero es como un mini concilio, un encuentro de las autoridades religiosas y de las autoridades políticas. En ese concilio, en Worms, que eso queda por ahí cerca de Suiza, se citaron Carlos V y las autoridades políticas. Carlos V era la máxima autoridad de Europa. Todos los delegados y representantes del Papa enviados desde Roma y todas las autoridades de la iglesia alemana. Se cree que en ese concilio no había menos de 1000 personas. Algunos opinan que no había menos de 1000 personas. Y llevaron a Martín Lutero y le dijeron, aquí tenemos todos estos escritos suyos. Pues esta es una invitación que le hace la iglesia y que le otorga el Papa para que se retracte de sus escritos. Y Martín Lutero analiza muy bien, él tiene que analizar muy bien porque es una decisión histórica. O sea, probablemente muchos dirán que eso fue algo pasajero, pero es que imagínense ustedes, es como hoy en día estar frente a Macron o a ¿cómo se llama la de Alemania? Merkel. Angela Merkel, Trump y los grandes dirigentes, el Papa y toda la jerarquía de la Iglesia Católica ahí presente.
y que le digan a un solo monje, porque es que era un monje que bueno, ya había adquirido algo, ya había avanzado en su carrera ministerial. Pero ¿qué era Martín Lutero frente a las jerarquías de la iglesia y frente a las autoridades políticas? Nada, era insignificante. Un monjecito, pero que estaba estremeciendo Europa. Un monje que se estaba enfrentando a la institución más poderosa de Europa en el siglo XVI, que era la Iglesia unida con el Sacro Imperio Romano. Y un monje estremeció los cimientos de la iglesia, pero ¿cómo la estremeció? Con la palabra de Dios, porque lo que Martín Lutero escribía era palabra de Dios. Entonces le dijeron, retráctese y va a hallar la misericordia de la iglesia y no le va a pasar nada, porque es que un año antes el Papa había promulgado una bula papal en la que excomulgaba a Martín Lutero. Esa bula se llamó Exsurge Domine, que se llama, eso en español significa levántate Señor, como diciendo levántate Señor y defiende a tu iglesia. Y en esa bula Martín Lutero había quedado excomulgado de la iglesia. Eso era muy grave en esa época. Hoy en día de pronto la gente no le da el sentido de lo que era una excomunión, pero esa excomunión implicaba que nadie podía socorrer a Martín Lutero, y que nadie podía ni protegerlo, y que nadie podía ayudarlo, y que quien lo encontrara tenía el derecho a asesinarlo y la ley no le iba a hacer nada a esa persona. Entonces Martín Lutero estaba en una situación muy difícil, pero Martín Lutero le dan la oportunidad de que se retracte y que siga tranquilo viviendo su vida. Pero Martín Lutero estaba frente a una decisión histórica. Era hacer valer la palabra de Dios o dejar que muchas cosas que no estaban funcionando bien en la iglesia siguieran. Y finalmente Martín Lutero se para frente a las autoridades y dice esta frase, aunque no fue lo único que dijo, porque él dio un discurso que por lo menos es un discurso de media hora, lo que él da, por lo mínimo. Pero termina con esta frase: si a mí me comprueban por las sagradas escrituras, eso fue lo primero que dijo Martín Lutero, si me comprueban a la luz de las sagradas escrituras y por la razón, dos cosas importantes a tener en cuenta, por las escrituras y por la razón, que yo estoy equivocado y que yo estoy yendo en contra de la palabra de Dios, me retractaría. Pero como los concilios se han equivocado y los papas se han contradicho aún con los concilios, yo no puedo ir ni contra la razón y no puedo ir contra la palabra de Dios. Por lo tanto, no me retracto y que Dios me ayude. Esa fue el cierre. Entonces, cuando él dice, si me comprueban por las escrituras, ¿a qué escrituras se refería? A estas escrituras, a las que nosotros denominamos palabra de Dios. ¿Qué era lo que pasaba? Martín Lutero estaba profundamente inmerso en la palabra de Dios, pero no solamente como algo pasajero, sino que Martín Lutero sabía y entendía que la vida de las personas y la vida de la iglesia dependían de la palabra de Dios, y que si nosotros no nos afianzamos y no cumplimos la palabra de Dios, pues entonces el ser humano corre serio peligro, pero la iglesia también va a ser una iglesia distorsionada. Así que lo que Martín Lutero hace es afirmar las escrituras, pero además, porque él ya había escrito mucho de las escrituras y él sabía que el fundamento de la iglesia y el fundamento de la vida del ser humano, cuando quiere vivir como a Dios le agrada, surge de las fuentes de la palabra de Dios. Ya para esa época Lutero era doctor Para en Sagrada Escritura, ¿no? Para esa época ya Martín Lutero había recibido su doctorado y era profesor de la universidad que había fundado Federico el Sabio. Pastor Mario, la mayoría del pueblo en esa Edad Media era analfabeta. Sí, señor. Los únicos que sabían, inclusive había reyes y gobernantes que no sabían leer y escribir. Exactamente. Pero el clero alto,
sí sabían, pero las escrituras estaban en latín. ¿Qué hizo Martín Lutero para popularizar la escritura, para que le pudiese llegar a toda esa jerarquía de menor grado, pero también extensiva al pueblo? Bueno, Martín Lutero hace una cosa muy interesante. Martín Lutero, después que hace esta declaración que les acabé de mencionar en Worms, en 1521, él sale, pero Martín Lutero sabe que su vida corre peligro. Y cuando él va de camino lo secuestran. Ajá, sí. Pero él no sabe quién lo secuestró. Él dice, tal vez ya me van a quitar la vida. Pero con lo que no contaba Martín Lutero es que Federico, el sabio, que era el rey allá de la región donde Martín Lutero vivía, había mandado un ejército secreto para que si algo le iba a pasar lo protegieran, porque Federico el sabio era ya seguidor de Martín Lutero y él tenía mucho poder. Políticamente él necesitaba defenderlo, porque Claro. él estaba al norte de Alemania, era su principado. Exactamente. Y es que lo que se nos olvida una cosa, ya vuelvo con lo que me pidió de la escritura. Sí, bueno, entonces lo que se nos ha olvidado decir es que a veces se piensa que la reforma fue solamente la reforma religiosa, pero no, hay que decir dos cosas. Uno, todas las reformas, porque fue la reforma en Suiza, la reforma en Alemania, la reforma en Inglaterra, la reforma en Francia, la reforma en los Países Bajos, en muchas formas de reforma, siempre la reforma tuvo el respaldo de la política. Eso no lo podemos dudar, siempre. En Suiza, en Inglaterra, en Alemania, siempre contó con respaldo de los políticos. Y dos, la reforma fue alimentada por el movimiento humanista que había en ese momento. En ese momento había el mayor humanista que vivía en esa época, se llamaba Desiderio Erasmo de Rotterdam, que escribió un librito que todavía se lee mucho que se llama El elogio de la locura. Y ese señor era un genio, ese señor escribió muchísimo y era un genio. Pero además él era católico, sacerdote, pero no vestía los hábitos. Y entonces el humanismo también fue importante en el desarrollo de la reforma, porque Zwinglio, reformador de Suiza, fue humanista. Calvino, reformador de Francia y Suiza, fue humanista. Lutero estudió con los grandes humanistas. Los reformadores en Inglaterra fueron grandes humanistas y todos estuvieron con los humanistas, así que esos dos factores fueron importantes, que algunas veces no se menciona mucho, pero eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Pero qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero, cuando lo secuestraron, se lo llevaron para un castillo y en ese castillo duró escondido, protegido, a cerca de un año. Y durante ese año se dedicó a traducir las escrituras del latín al alemán. Y traduce las escrituras, primero el Nuevo Testamento, lo traduce al alemán y se lo entrega al pueblo para que ahora, a partir de este momento, los alemanes puedan leer la Biblia, porque es que antes no la podían leer porque estaba en latín, y eso era el idioma de los académicos. El pueblo no sabía leer latín, pero ahora lo lee en alemán. Y fue una obra literaria tan valiosa que les doy un dato final de eso. Escuchando al filósofo Martin Heidegger, que es el filósofo más importante del siglo XX, a él le preguntaron, cuando usted quiere investigar la riqueza del lenguaje alemán, ¿qué hace? Martin Heidegger contestó de la siguiente manera: yo recurro a dos fuentes. Mi primera fuente son cuentos de los hermanos Grimm. ¿Quién lo creyera? Cuentos de los hermanos Grimm es una de las fuentes en las que el mayor filósofo del siglo XX investiga lo original de las etimologías del lenguaje alemán. Y dijo, y mi segunda fuente y la más importante es la Biblia que tradujo Martín Lutero. O sea, el peso que tiene la Biblia de Martín Lutero a nivel literario, lingüístico, como riqueza universal, pues eso no tiene valor, Pastor Luis Eduardo. Además acabó con parte del analfabetismo, porque nosotros aprendimos a leer, inclusive en España, en las traducciones españolas, la gente analfabeta al acercarse a la Biblia quiso aprender a leer. Aprendieron leyendo la palabra de Dios. Dios. Bueno, aquí nos quedaríamos mucho tiempo, sí. Pero nos faltan dos y vamos a acelerar, vamos a poner el pie en el acelerador. Perfecto, pastor. Nos quedan dos. Pastor Luis,
La cuarta. Cortito. Solo Cristo. Si nosotros creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, también nacen muchas inquietudes. ¿Qué quiere decir solo Cristo? Cristocéntricos, que la iglesia es cristocéntrica. Aclaremos eso para favorecer a nuestros hermanos. Gracias, pastor. Entonces, primero, aclaremos, cuando decimos solo Cristo, no quiere decir que estamos anulando la Trinidad, de ninguna manera. No estamos diciendo que no creemos en la Trinidad. Mire, la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo, es una iglesia trinitaria, que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando decimos solo Cristo, eso tiene que ver, y como estamos hablando de la Reforma, tiene que ver con que Cristo pasó a ser relevante en el sentido de que Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Es decir, para la redención de la humanidad, no fue ni la iglesia a la cruz, ni el Papa a la cruz, ni ninguna otra figura fue a la cruz. Quien fue a la cruz para redimir a la humanidad y para manifestar la voluntad del Padre y el plan redentor de Dios a la humanidad fue solamente Jesucristo. Y fue Jesucristo quien se encarnó y vino a manifestar la voluntad de amor y redentora de Dios a la humanidad. Fue Él quien murió, pero también fue Él quien resucitó y ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Y es en Jesucristo que nace la iglesia. Eso no quiere decir que la iglesia no está sustentada por el Espíritu Santo. Claro que la iglesia vivimos por el Espíritu Santo, pero el centro de la cristiandad es Jesucristo. Cuando la iglesia celebra la cena, ¿a quién rememora? A Cristo. Su muerte, resurrección y segunda venida. Pablo, el apóstol San Pablo, todo lo ve en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La iglesia es la manifestación del cuerpo de Cristo, es decir, Cristo a la luz del Nuevo Testamento es el centro, pero en los evangelios nosotros encontramos que esto que llamamos evangelio, la riqueza y el valor de la iglesia es que tiene el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Iglesia, el evangelio es el mensaje de alegría y de salvación de Dios encarnado en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, pastor. Gracias, pastor Luis. Estamos finalizando. La verdad que algunos de ustedes dirán, oiga, pero ese tema es para los teólogos e historiadores. No, yo les quiero recordar que la iglesia, discípulos de Cristo, nuestro ADN es la educación. Somos una iglesia carismática porque creemos en el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no es un carismatismo sin fe, sin razón y sin ser cristocéntricos. No, creemos en los carismas del Espíritu Santo, pero nuestro fundamento es Cristo y las verdades de la palabra de Dios. Es por eso que nos ocupamos de escudriñar la Biblia, de aprender de la historia, pero de contextualizar el texto en la realidad que vivimos. Por eso, Pastor Mario, quiero hacerle la última pregunta de este resumen de Martín Lutero. Solo a él la gloria, que ahorita usted lo va a pronunciar en latín. Vivimos en un mundo donde se rinde culto a la personalidad, donde, como aquel escritor peruano nos habla de la generación del espectáculo, ¿cómo es que se llama? Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa escribió sobre la generación del espectáculo. Ajá. Y él dice, todo se vende y todo se compra, hasta la fe. Y hoy estamos viendo realmente que es muy fácil darle la gloria a los artistas. Ahora que comenzamos las eliminatorias,
La gente deja lo que tiene que hacer y hacen de Maradona, su equipo un Dios. Messi, De Messi, de Maradona, de Falcao. James. Ahora, desde luego que no es pecado, no es nuestra predilección, pero cuando a Dios se quita del lugar donde debe estar, y más en la iglesia, explíquenos eso y lo pronuncia en latín, solo a Él la gloria. Sí, es el quinto postulado de la Reforma, que en latín dice soli Deo gloria. Y era tan importante que hasta el compositor musical Juan Sebastián Bach, que es el gran compositor de música sacra, en sus obras al final colocaba soli Deo gloria, es decir, todo lo que yo escribo musicalmente es para la gloria de Dios. Y el aleluya de Handel, El ¿qué aleluya tenía que ver también con eso? También, sí, porque es una obra puramente, se llama la música sacra, es decir, música dedicada para la iglesia, pero para Dios, en la cual a través de esa música se exalta a Dios. Ahora, estos músicos, un Juan Sebastián Bach, un Händel, un Mozart inclusive, un Anton Bruckner y tantos otros músicos importantísimos, construyeron música y ellos sabían que lo que construían lo hacían para la gloria de Dios, porque de Dios habían recibido un don para hacer música. Y esto del Soli Deo Gloria, que traduce, como bien lo dijo el pastor, a solo a Dios sea la gloria, es porque los apóstoles entendieron que quien merece todo el honor, toda la gloria y todo el reconocimiento es Dios, porque es Dios el que ha hecho todo para que nosotros podamos tener una nueva forma de vida, para que nosotros vivamos como comunidad eclesial. Es Dios el que, inclusive si lo vemos a la luz de la Reforma, transforma sociedades enteras para que hayan cambios. Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 11, al terminar un larguísimo discurso doctrinal, Pablo dice: quiero decirles, iglesia, yo no lo entiendo todo. Y a pesar de que ya escribí cosas profundas, sin embargo hay cosas que yo no acabo de entender, pero que Dios sí las sabe, que Dios sí las entiende y que están en el misterio de Dios. Y Pablo termina su discurso doctrinal en Romanos diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y agrega: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y termina diciendo Pablo, iglesia, escuchen cómo termina Pablo diciendo: porque de Él, es decir, de Dios, porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir Pablo con esta inspiración tan extraordinaria? Pablo dice: no nos queda otro camino como seres humanos más que vivir para que Dios sea glorificado. Habrá muchos misterios que no entendemos, pero Dios los conoce. Nos basta con vivir como a Dios le agrada, para que vivamos dándole la gloria a Dios. Como dice en otro pasaje Pablo, porque sea que vivamos o sea que muramos, de Dios somos, para Él vivimos, y todo lo que hagáis, le dice a la iglesia, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, los apóstoles entendían, los apóstoles que caminaron con Cristo, y Pablo, aunque no caminó con Cristo, pero estaba muy cerca del Evangelio, sabían que no había mejor forma de vivir que vivir para la gloria de Dios, porque de Él recibimos todo, de Él recibimos la vida. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿acaso no habéis visto que Dios hace llover sobre buenos y malos? Jesús había dicho: sed como vuestro Padre que está en los cielos, sed bondadosos como vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ellos nos mostraron que no hay mejor manera de vivir que para la gloria de Dios, y que todo lo que significa ser iglesia,
ser cristiano, tener la palabra de Dios, lo hacemos, vivimos para que Dios sea glorificado. Muchas gracias, Pastor Mario. Yo creo que aunque el tema ha sido denso, profundo, pero muy necesario, sobre todo en esta época donde hay quienes se quieren hacer dioses. Porque como hay un dicho, o más bien una máxima, que no me acuerdo ahora el autor, que dice que todo niño quiere ser un hombre, todo hombre quiere ser un rey y todo rey quiere ser Dios. Y eso lo estamos viendo en los gobernantes del mundo. Ahí tenemos un Putin, tenemos un Trump, tenemos un Bolsonaro. ¿Y qué otros tendríamos ahí? Hay muchos, ahí está el de China. Sí, ahí tenemos a los de izquierda y a los de derecha. Todos. Y cada quien que llega al poder se emborracha de poder y a Dios no le dan la gloria. Por eso es que este es un tema muy importante. Y sabe, y pastor, que yo he tenido como norma en mi pastorado, que me da mucho temor decir mi iglesia. Me da temor, porque la iglesia no es mía. Él la compró con su sangre. Y decir mi iglesia. Es más, si le he dicho a los creyentes, si le preguntan a qué iglesia va, no se atrevan a decir que van a la iglesia de Elías Uricochea, porque la iglesia no es mía. Es de aquel que la compró con su sangre solo Cristo. en la cruz. Así que en la iglesia se le da la gloria y la honra solamente al Señor. Pastor, ¿por qué no nos repite los postulados para que queden claros? Muy bien. El resumen de la teología, de los postulados, de las 95 tesis de Lutero fueron, ya como resumen, sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Él la gloria. Yo los invito, pastores, ¿por qué no levantamos las manos e invitamos a la iglesia que nos ve y le damos a Él la gloria? Señor, esta Amén, Señor, noche gracias. te queremos dar la gloria, porque tú Por tu moriste don en la maravilloso. cruz, te levantaste de la Amén, tumba, Señor. Gracias. pero volverás por tu iglesia. Amén. Señor, esta noche nosotros te adoramos y a nadie más daremos la gloria. Por eso que a es, ti. Señor, Gracias. que aunque tengamos nuestras predilecciones y aunque nos guste un equipo de fútbol, no le damos la gloria a ese equipo. Nos gozamos por un rato, pero tú eres Amén, Señor. nuestro gozo y no nos inclinaremos ante nadie más, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor, por Juanito, por Steven, que nos han acompañado. Bendice las familias de ellos y todas las personas que esta noche nos han escuchado y que han sido edificados a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a ver inmediatamente los anuncios y le damos muchas gracias por... sí, creo que tenemos unas preguntas allí. Los ingenieros que están en el máster nos las van a pasar. Sí, bueno, tenemos una pregunta de Nimsi López, donde nos pregunta si la salvación y la gracia son lo mismo. Pastor Mario, que si la salvación y la gracia son lo mismo. Digamos que son un complemento. Por un lado, la gracia es lo que Jesucristo hizo por nosotros y la salvación es lo que nosotros recibimos como resultado de esa gracia. Muy Entonces, aunque puede haber una pequeña diferencia, pero en el fondo básicamente son lo mismo, porque tanto la gracia como la salvación dependen de Jesucristo. Son de la misma sustancia, De la misma aunque en sustancia. su aplicabilidad son diferentes. ¿Alguna otra? ¿Listo? Muy bien, muchachos, muchas gracias. Veremos los anuncios y les recordamos
el sábado la reunión de jóvenes y el domingo iniciamos, el domingo pasado, las reformas de Esdras y Nehemías. Ajá. Este próximo domingo, Pastor Luis predicará sobre la reforma de Josafat. Ajá. Y luego el siguiente domingo la pastora Ruda hablará la reforma de Josías. Y terminará con el tema gordo, el pastor Mario, la reforma de Jesús. Que es, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Muy bien. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con